con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham y la corte rabínica de nuestra alianza. En esta oportunidad vamos a estudiar la porción de esta semana que tiene por nombre la Parashá Naso. Esta Parashá es la segunda porción del libro de Números, Bamidbar, y se encuentra la Parashá Naso en Números capítulo 4 versículo 21 hasta el capítulo 7 versículo 89. La Parashá Naso, que generalmente se lee en el Shabbat posterior a la festividad de Shavuot, es la más extensa de las 54 secciones de la Torá. Comprende 176 versículos, que es 8 veces la cantidad de letras del alfabeto hebreo, es decir, 22 letras conforman el alfabeto hebreo y 8 veces 22 nos da la cantidad de versículos que contiene esta parashá. Algo similar hallamos en el libro de los Tehilim, de los Salmos. El Salmo 119 es el más largo de los 150 salmos y su número de versículos también es de 176 versículos, al igual que esta parashá. Dicen al respecto los sabios de Israel: no en vano la sección de Naso es justamente la más extensa, pues generalmente se lee inmediatamente a continuación de la festividad de la entrega de la Torá, pues nuestros sabios nos enseñan que debemos apreciar la Torá siempre y sentir como si nos fuera recién entregada. Cada día debes considerarla novedosa. Así está escrito en el Talmud, en el Tratado de Berajot 96b. Sin embargo, por propia naturaleza, los israelitas sintieron especial afecto por ella y pretendieron satisfacer su alma con ella, ni bien la recibieron en el monte Sinaí. Y una de las señales de ese anhelo de nuestros patriarcas por la Torá se expresa precisamente en la extensión de esta parashá, conocida como la Parashá Naso. Asimismo, en esta parashá encontramos el capítulo más extenso de toda la Torá, que es el capítulo 7 del libro de Bamidbar. Este capítulo comprende 89 versículos y es semejante extensión está provocada principalmente por la reiteración de los donativos de los jefes de las tribus en ocasión a la dedicación del altar en el desierto. 2 veces se repite ese acontecimiento. Surge entonces la siguiente interrogante: ¿por qué la Torá reitera y detalla el donativo de cada uno de los jefes de la tribu, si la ofrenda de todos ellos fue exactamente idéntica? Bien, sabemos que la Torá no expone palabras adicionales sin razón, y que todo en ella está exactamente calculado y equilibrado, de modo que bien pudo haber expuesto sucintamente que cada uno de los 12 jefes de las tribus ofreció tal cosa, todos ellos lo mismo. De esa manera la Torá hubiese podido ahorrarse una cantidad de versículos. Pero la Torá pretende indicar que ninguno de los 12 jefes de las tribus pretendió copiar instintivamente la acción de sus colegas, y si bien el donativo de los 12 fue el mismo,
cada uno lo donó a partir de su propia inspiración original y específica. De hecho, nuestros sabios ven esa inspiración como inspiración divina, es decir, Ruach HaKodesh. Además, es importante notar que el Shabbat inmediatamente posterior a Shavuot se denomina popularmente como Shabbat, después de Shavuot. Y surge la interrogante: ¿por qué los Shabbat que siguen a otras festividades no se denominan también en función de la festividad que les antecede? Nuestros sabios explican esto debido a un servicio que se realizaba en los días del templo, que era el servicio de los panes de la preposición. Estos panes eran traídos al templo cada Shabbat, eran introducidos en el lugar santo y permanecían allí una semana estos panes. Al siguiente Shabbat estos panes eran extraídos y eran comidos por los sacerdotes. Los sabios mencionan que en el Beit HaMikdash, en el sagrado templo, se levantaba la mesa con los 12 panes para mostrárselos al pueblo y se decía: miren cuán preciados son ustedes para el Eterno, que hace milagros a su favor. Así como se sacaban los panes tal como se ponían, es decir, tan fresco estaban los panes tras una semana de haber estado en el interior del santuario. Resulta que en Pesach y en Sukkot, que son festividades que se prolongan una semana cada una, era posible presentar en Shabbat la mesa de los 12 panes de la preposición ante los peregrinos y mostrar a todos el milagro visible de la conservación del pan de una semana a la otra. Pero en la festividad de Shavuot, que se prolonga un solo día, ¿cómo se hacía para mostrar a todos el milagro de la conservación del pan de Shabbat al siguiente Shabbat? Ya que esta es una fiesta de peregrinación, a la cual también estaban las festividades de Pesach y Sukkot, mientras que en Pesach y en Sukkot se podía mostrar, debido al hecho de que todos estaban peregrinando y tenían que estar allí una semana y por lo tanto iban a poder estar dentro de un Shabbat. En Shavuot no era así, en Shavuot era una fiesta de un solo día. A esto responden nuestros sabios: los peregrinos que ascendían a Jerusalén con motivo de la festividad de Shavuot se quedaban allí hasta el Shabbat posterior a la festividad para presenciar con sus propios ojos el gran milagro. Y es por esta razón que el Shabbat posterior a Shavuot se le denomina el Shabbat relacionado a dicha festividad. La Parashá Naso continúa con la tarea de asignar a las familias levíticas sus respectivas tareas y asimismo de hacer recuento de las mismas. Los descendientes de Kehat habían sido recontados con anterioridad en la Parashá Bamidbar y ahora la Torá prosigue con las otras familias levíticas. Entre los tópicos que podemos entonces encontrar en esta Parashá Naso se encuentra en primer lugar las funciones dadas a las otras dos familias de Leví, es decir, a la familia de Gershón y a la familia de Merari, y sus servicios en el tabernáculo. Por ejemplo, con respecto a la familia de Gershón, la Parashá nos dice que su servicio era transportar las cortinas del tabernáculo, de la tienda de reunión, sus cubiertas que recubren
el tabernáculo y todo lo que tenía que ver con el aspecto de las cortinas. Mientras que a la familia de Merari, la encomienda que se le encargó era transportar las columnas y los zócalos del tabernáculo de reunión. De esa manera, la distribución de las tareas fueron entregadas a las 3 familias de Leví. Debemos recordar que a la familia de Kehat, que se habló en la Parashá Bamidbar, a ellos les tocó transportar los elementos sagrados, como son la menorá, el arca del pacto, la mesa de los panes de la preposición, el altar. Todos esos elementos sagrados eran transportados por la familia de Kehat, mientras que las cortinas fueron dadas a la familia de Gershón y las columnas, las tablas, fueron dadas a la familia de Merari para que ellos la transportaran. Además, la Parashá nos habla de un tópico muy especial. Debido al hecho de que el campamento de Israel iba a habitar en medio del tabernáculo de Hashem, iba a habitar en medio del campamento de los hijos de Israel, era necesario purificar el campamento. Y para hacer del campamento una morada digna para el recién elegido tabernáculo y para que la presencia divina que había empezado a residir con ellos, se exhortó de esta manera al pueblo que pudieran purificarse y de esa manera vivir en estándares de santidad y pureza. Otro de los tópicos importantes que podemos encontrar en esta Parashá Naso, que es de gran valor y de gran importancia espiritual, es un tópico que se encuentra relacionado cuando una persona peca contra otra. Dice la Torá en este sentido que está hablando acerca de los robos, es decir, cuando una persona robaba a otra. Y en este sentido la Torá define qué son los bienes robados. Nuestros sabios comentan sobre la progresión de temas desarrollados en el pasaje anterior con respecto al pecado de apoderarse de una propiedad ajena, que está prohibido privar a alguien de lo que le pertenece legítimamente, aunque en ocasiones sea posible intentar justificar diciendo: estoy tomando algo de alguien que es tan rico que nunca percibirá su falta. Ciertamente no lo estoy afligiendo en lo absoluto, pero es incluso más fácil tratar de justificar que no hay nada de malo en embaucar a una persona rica que no tiene herederos diciendo: es que él no vivirá para siempre, tiene más que suficiente para sí mismo, y por cierto nadie lo sucederá cuando muera. Otra de las maneras como podemos justificar también es que alguien que separó sus diezmos mas no los ha distribuido, puede decir un Cohen o un levita, podrían decir: de todas maneras esto pertenece a mi tribu, con lo cual lo único que estoy haciendo es privar del derecho de dárselo a quien decida, y con todo se trata como una suma insignificante. Al enumerar estas 3 categorías del mismo pasaje, la Torá nos informa que la verdadera definición de robo no está prohibido tomar cualquier cosa que Dios nos dio, independientemente de si el robo es grande o mínimo, o si hallamos alguna justificación o no. Es un robo y por lo tanto tenemos que arrepentirnos. Y es así como allí, en ese texto, nuestros sabios encuentran una mitzvah importante, la mitzvah del arrepentimiento. Así dice la Parashá en esta sección,
Dios habló con Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, un hombre o una mujer que cometa alguno de los pecados, entiéndase el robo, contra algún otro hermano, transgrediendo así contra Hashem, esa alma será culpable. Y luego la parashá nos dice: y confesarán el pecado que cometieron, y restituirá lo principal, y le agregará su quinto y lo dará a aquel contra quien pecó. Estos versículos se refieren, por lo tanto, al caso de restitución que debe hacerse por un robo que el ladrón juró previamente que no había hecho, pero posteriormente confesó su delito. En tal caso debe retornar el objeto robado más un quinto de su valor. Por lo tanto, nuestros sabios dicen que aquí podemos encontrar la mitzvah de la teshuvah, el mandamiento del arrepentimiento. Ya que dice este versículo: confesará su pecado y restituirá lo que agravó. Esta confesión oral de la cual está haciendo alusión la parashá, nuestros sabios la consideran un mandamiento positivo. Y de allí el mandamiento de confesarse, por lo tanto el mandamiento de hacer teshuvah. Además, entre los otros tópicos que podemos encontrar en esta parashá, tenemos el tema de la mujer sotá, es decir, la mujer que era sospechada de adúltera. Este pasaje trata de una mujer que se comportó de manera indebida, dándole a su esposo motivos para sospechar que cometió adulterio, aunque no hay pruebas que inclinen la balanza hacia la culpabilidad o hacia la inocencia. La Torá nos comunica un procedimiento milagroso que probará si pecó, causando tanto su muerte como la de su amante, o bien mostrando de manera concluyente que sí le fue fiel, y ello restaurará la verdad y el amor en ese matrimonio. Sin efecto, le hubiera sido infiel, su miedo a morir en forma inminente bien podría inducirla a confesar. Si ese fuera el caso, su matrimonio terminaría en divorcio, pero sin aplicársele ninguna pena, puesto que no hay pruebas legalmente aceptables de su culpabilidad. En el curso de este pasaje, la Torá emplea dos términos que hacen hincapié a la santidad y a la pureza de la relación matrimonial. La infidelidad es llamada traición, el mismo vocablo empleado para calificar el acto quien usufructúa la propiedad del tabernáculo, que es posesión de Dios para uso personal. La esposa es culpable de esta acusación y se ha convertido en contaminada, que connota la antítesis de la pureza que es necesaria para que la presencia divina se manifieste. Así pues, el matrimonio no es una mera convención de satisfacer pasiones y necesidades materiales, sino una relación sagrada que exige fidelidad y pureza entre las partes. Otro de los tópicos que podemos encontrar en esta parashá es el tópico del nazir, es decir, el hombre que tomaba un voto para sí. La Torá permite que un hombre o una mujer adopten voluntariamente la condición de nazir, lo que implica tres restricciones. Se le prohíbe que coma o beba uvas, productos derivados de la uva. No pueden cortarse el cabello y no pueden contaminarse con un cadáver humano. Sin embargo, la institución del nazariato no debe ser entendida solo como un catálogo de prohibiciones impuestas sobre el votante, como si el voto pronunciado por él: me he convertido por este acto en nazareno,
fue una fórmula abreviada para abstenerse del vino, de cortarse el cabello y de contraer contaminación. En realidad, el nazareato es un estado de santidad y las leyes aplicables al mismo derivan de esa condición elevada, es decir, el nazareo se eleva a un estado de santidad. Y la Torá dicta que dicha santidad es incompatible con esas actividades que en consecuencia le quedan ahora prohibidas. De hecho, nuestros sabios comparan la santidad del Nazir con la santidad de los Cohen, que no podían tampoco contaminarse con un cadáver humano. Todos los tópicos y leyes relacionadas con ese voto se encuentran precisamente en esta porción. Además, en esta parashá Naso encontramos lo que se conoce como la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Esa bendición que se le ordenó a Moshe que impartiera instrucciones a los Kohanim, en el sentido de que ellos tendrían el privilegio y el deber de bendecir a la nación de Israel, tanto en el templo como cuando no estuviera en pie. Es decir, hoy en día también se mantiene esta bendición. Mas ello no significa que detentan el poder independiente de dar o negar bendiciones, pues solo Dios le puede asegurar a la gente el éxito de la abundancia y la felicidad. Más bien esto nos enseña que una parte del servicio sacerdotal en el templo sería un conducto por medio del cual las bendiciones de Dios llegarían a su pueblo. Por consiguiente, en el orden diario de las plegarias, estas bendiciones están insertadas en la Amidá, o conocida también como Shemonah Esrei, las 18 bendiciones, después de la bendición de Roxé, donde rezamos por la restauración del servicio del templo en Jerusalén, para enfatizar que en última instancia las bendiciones solo provienen de Dios. El pasaje concluye con la garantía de que Dios conferiría sus propias bendiciones sobre el pueblo de Israel. Finalmente, la parashá concluye con las ofrendas que los jefes de las tribus trajeron y presentaron en el tabernáculo de reunión para su dedicación. Y es allí donde la parashá se extiende, mencionando cuáles fueron cada una de las ofrendas que trajo cada príncipe. Y de esa manera la Torá finaliza en esta parashá Naso. Permita el Eterno que esta porción pueda ser de bendición y de fortaleza para cada uno de nosotros. Shalom Ubraja.